Hola, soy Patricia Guzmán y en este vídeo te voy a hablar de el miedo a tener hambre. El miedo a tener hambre es algo que me encuentro muy frecuentemente en nuestras sesiones de coaching para adelgazar de Método Ancla. Cada vez son más las personas que descubro que tienen miedo a sentir hambre, miedo a tener hambre, y entonces por consiguiente comen por adelantado de forma preventiva para evitar ese miedo a sentir hambre después. Te voy a explicar primero qué es el hambre. El hambre probablemente y afortunadamente ni tú ni yo la hayamos experimentado. Sin embargo, y por desgracia, en otros muchos lugares o en otras muchas circunstancias que seguro que todos tenemos en mente, sí que se ha pasado hambre. El hambre es una necesidad que hay que cubrir. Si yo me digo a mí misma qué hambre tengo, me muero de hambre, ¿cómo lo registra entonces nuestro cerebro? Como una necesidad que hay que cubrir inmediatamente. Es como si unos bomberos escuchaban fuego, 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 corriendo nos vamos para allá, y luego en realidad no hay tal fuego. Te estás engañando. No hay fuego, no hay hambre, no hay necesidad. Afortunadamente. Probablemente lo que haya es apetito, ganas de comer o incluso probablemente algunas emociones que te están llamando la atención para que las cubres y las confundes con hambre. Recuerda que ya tenemos un vídeo publicado entre la diferencia de hambre emocional y hambre física. Bien, pues el hambre física respecto al hambre emocional es que muchas veces lo que nos está pidiendo nuestra mente es un ratito de descanso, un ratito de distracción. Entonces lo confundo con hambre. Estoy trabajando, estoy agotada, llevo mucho tiempo con lo mismo y lo que quiero es descansar. Y sin embargo mi mente me juega una mala pasada y lo confundo con hambre. ¿Qué hambre tengo? Necesito comer. No, lo que necesitas quizás es descansar. O he tenido un mal día, ¡ay, qué hambre tengo! No, no tienes hambre, lo que tienes ganas quizás es de desahogarte. Pero como no tenemos muy entrenada la detección de nuestras propias emociones, que es algo, por cierto, en lo que trabajamos en nuestras sesiones de coaching para adelgazar, lo confundimos con hambre. Entonces eso es lo primero, que tú distingas si realmente tienes hambre o tienes alguna emoción que quieres cubrir o tienes sencillamente apetito o ganas de comer, que no pasa nada. Pero fíjate, es distinto decirme que hambre tengo a tengo ganas de comer o tengo apetito, porque ahí sí puedo elegir. No necesito inmediatamente cubrir esa necesidad o esas ganas. Para quitarnos el miedo a sentir hambre. Ese miedo a sentir hambre que yo tanto escucho muchas veces a mis clientes, sin ir más lejos. El otro día una de mis clientes me decía que había comido en su trabajo, normalmente había salido tarde de trabajar y que cuando iba conduciendo en el coche le entraron un hambre tremenda y que iba ya sola, se iba poniendo nerviosa y que cuando llegó a casa, que entonces comió todo lo que no había comido durante todo el día porque es que tenía un hambre voraz. A lo cual, claro, yo le pregunté, ¿habías comido? Sí. ¿Qué hora era? No, es que salí muy tarde de trabajar, salí a las 9. Es verdad que es tarde. Bien. Aún así, es imposible que tengas hambre. A no ser que hayas estado labrando, segando en la mina, hayas hecho una actividad física brutal, para que habiendo tú comido, habiendo desayunado, tu cuerpo está suficientemente alimentado y tiene energía suficiente. Y por cierto, probablemente tengamos además reservas de donde tirar. No te preocupes que no te vas a desmayar, no te va a dar un bajón de azúcar, es muy raro que eso suceda si tú te has alimentado a la hora de la comida, que a las 9, por muy tarde que sea, no tienes hambre, no tengas miedo. Probablemente lo que tienes son ganas de descansar y lo confundes con hambre. Tienes ganas de desconectar y lo confundes con hambre porque lo tienes asociado a comer. Así que deja de engañarte, quítate ese miedo, no pasa nada, aunque hayan pasado muchas horas sin comer, en nuestro caso, afortunadamente, no nos va a pasar nada, no tengas miedo. Y en el hipotético caso de que realmente notases un bajón de azúcar, un bajón de tensión, o que realmente tu cuerpo te estuviese pidiendo reponer algún nutriente o reponer energías, afortunadamente tenemos un acceso fácil a cualquier comida. De hecho, es que vamos a ver, es que vas a poner gasolina y te encuentras un surtido de chocolatinas.
que afortunadamente no estamos en el desierto en el que no vayamos a encontrar comida. Así que quítate ese miedo, no pasa nada y déjate de comer de forma preventiva. Hay gente, muchos de mis clientes me dicen, es que hago 5 comidas diarias, que por cierto lo recomiendan muchos nutricionistas y eso sería lo ideal. 5 comidas, por cierto, en pocas cantidades, ¿vale? O sea, modestas, pero repartidas en más ingestas. Bien, pero de ahí a confundirlo en comer a media tarde para que luego no tengas hambre por la noche, te estás engañando. No vas a tener hambre. Eso no es real. Eso no es posible, repito, a no ser que sean tus circunstancias, que no te conozco, que quizás sí, tengas un desgaste físico y mental tan increíble que efectivamente necesites reponer. Ay, por cierto, y que no tengas reservas de donde pueda tirar tu organismo para mantenerte durante 5 horas sin comer. 6 horas sin comer, incluso 7, 8. No pasa nada, no tengas miedo. Una de las técnicas que para mí mejor funcionan para distinguir el hambre física o el hambre emocional es preguntarte, cuando te estás diciendo a ti mismo qué hambre tengo, es preguntarte si realmente te comerías cualquier cosa, porque la gente que ha experimentado el hambre se come cualquier cosa. Cuando te estés diciendo qué hambre tengo, no puedo más, tengo que parar porque es que me desmayo de hambre, fenomenal, te comerías, no sé, restos de la basura. ¿A que no? Claro, porque el hambre no entiende de antojos. Sin embargo, muchas veces recuerda lo que necesitamos es cubrir una emoción que se nos dispara de repente y necesitamos hacerle caso y la confundimos con hambre. Un segundo punto respecto a ese miedo al hambre. Muchas veces lo que confundimos es el hambre con el estómago vacío. Estamos dando de comer constantemente a nuestro organismo, nuestro sistema digestivo está constantemente trabajando, con lo cual se nos hace raro cuando está en calma, cuando está vacío, cuando está en reposo. Y muchas personas esa sensación les incomoda, les genera incluso un leve malestar y lo confunden con hambre. Entonces, la próxima vez que creas, que te digas, que te sorprendas a ti mismo con ese hambre o con ese miedo a sentir hambre, para un momento, hacemos una respiración profunda y escucha tu cuerpo. Mira a ver si realmente es hambre, si son ganas de comer o sencillamente es que está en reposo, está vacío y tú estás tan poco acostumbrado a sentir esa sensación que se te hace raro. Esto es como las personas que están acostumbradas a tener constantemente un sonido, que llegan a casa, ¡pum!, y ponen la tele. Y se sienten raras cuando está en una casa en silencio. Eso nos pasa a nosotros igual, nuestro estómago está constantemente llenándose y en cuanto no está lleno o cuando no está ocupado, lo confundimos con hambre. O hay otras personas que necesitan estar todo el rato acompañadas y cuando están en soledad se sienten raras y experimentan una sensación, eso pues de malestar, de incomodidad, pues es lo mismo lo que te está pasando probablemente con tu estómago. Así que desdramatiza, quítate el miedo a tener hambre. Afortunadamente no creo que tengas hambre y en el hipotético caso o en el lugar de que tuvieses hambre, no te preocupes que tienes comida a tu alcance. Así que acostúmbrate. Intenta al revés sentir, en vez de malestar, bienestar cuando el estómago esté vacío. Relaciónalo a una sensación de ligereza, de descanso, de reposo, en vez de esa sensación de malestar o incluso hambre. Tener el estómago vacío no es malo, no pasa nada. Deja también que descanse de vez en cuando tu sistema digestivo. Dale un respiro y a ti también. Nos vemos en el siguiente vídeo.